Como bien dijo el presidente en su discurso de toma de posesión, de que hoy lunes, día 19, iba a enviar el proyecto, una de las reformas que el presidente se presta a realizar en estos 4 años de gobierno, inicia con la reforma a la Constitución de la República. A través del artículo 269 de la reforma de la Constitución de la República, en la parte que tiene que ver con el título 14 de las reformas constitucionales, en el capítulo 1, dice, iniciativa de la reforma constitucional. Esta Constitución podrá ser reformada si la proposición de reforma se presenta en el Congreso Nacional con el apoyo de la tercera parte de los miembros de una u otra Cámara, o si es sometida por el Poder Ejecutivo. En este caso está siendo sometida por el Poder Ejecutivo. En el capítulo 2, dice de la Asamblea Nacional Revisora, dice nuestra Constitución, en el artículo 270, convocatoria a la Asamblea Nacional Revisora. La necesidad de la reforma constitucional se declara por una ley de convocatoria, que es lo que se va a realizar ahora. Esta ley, que no podrá ser observada por el Poder Ejecutivo, ordenará la reunión de la Asamblea Nacional Revisora, contendrá el objeto de la reforma e indicará el o los artículos de la Constitución sobre los cuales versará. ¿Qué quiere decir esto? En este artículo 270 de la Constitución sobre la reforma constitucional, que, por ejemplo, en este caso ya no aplica porque es el Poder Ejecutivo que la está promoviendo. Dice que el Poder Ejecutivo no puede observarla. Si el Congreso quiere modificar la Constitución, pudiera hacerlo sin la observancia del Poder Ejecutivo. En este caso, el Poder Ejecutivo es quien está haciendo el llamado a reforma de la Constitución y el llamado a la Asamblea Nacional Revisora. En el artículo 271 dice: el quórum de la Asamblea Nacional Revisora para resolver acerca de la reforma propuesta, la Asamblea Nacional Revisora se reunirá dentro de los 15 días siguientes a la publicación de la ley que declara la necesidad de la reforma. O sea que inmediatamente lo primero es que la reforma tiene que tener primero una ley. En esa ley debe estar inscrito cuáles son los artículos que se pretenden reformar a la Constitución. Por lo tanto, cualquier otra cosa, cualquier otro artículo que se quiera modificar, sea por bellaquería, sea porque hay una intención con algún otro elemento, tienen que colocarlo, ponerlo primero en ese proyecto de ley de reforma constitucional, porque lo que usted va a reformar en la Asamblea General ya está instituido en una ley que se hizo en el Congreso. Entonces, por eso el presidente manda al Congreso los artículos que quiere modificar para que se haga la ley con la inclusión de esos artículos y lo que él pretende modificar. ¿Entendemos? Estoy hablando de esto para que, como hoy se está presentando esto, eso es lo que tenemos en contexto, nosotros entendamos un poquito cómo funciona esto de la Asamblea Revisora, de la modificación de la Constitución de la República, y que podamos tener una base de conocimiento de causa. Luego del artículo publicado, debe publicarse dentro de los 15 días de la publicación de la ley, que dará la necesidad de reformar con la presencia de más de la mitad de los miembros de cada una de las cámaras. Sus decisiones se tomarán por la mayoría de las 2/3 partes de los votos. Me explico a lo que dice aquí la Constitución en el artículo 271. Ya después de esto, con más de la mitad de la presencia de ambas cámaras en la Asamblea Nacional Revisora, no necesita las 3/4 partes, ya las 3/4 partes es para
pedir la modificación. Ya después del proyecto de ley, cuando se vaya a modificar, hacerle a la Asamblea, con más de la mitad es suficiente. Pero de esa más de la mitad que estén presentes, ahí entonces sí se necesita las 3/3 partes para modificar lo que se pretenda modificar. Usted dirá, bueno, Franklin, pues entonces se necesita las 3/3 partes, las 2/3 partes. No, es de los presentes, porque bien pudiera ir la mitad del Congreso no ir. Con la mitad se hace y la aprobación de las 2/3 partes de esa mitad. Sería la manera en que lo refleja la Constitución. No podrá iniciarse la reforma constitucional en caso de vigencia de alguno de los estados de exposición previstos en el artículo 262. Una vez votada y proclamada la reforma por la Asamblea Nacional Revisora, la Constitución será publicada íntegramente con los textos reformados. Ahí está, todo el mundo ya sabe qué es lo que el presidente pretende reformar, todo lo que concierne a poner el famoso candado a la reelección, de que él nunca más, el asunto este que tiene que ver con la separación de los poderes en cuanto a la escogencia del Procurador General de la República, la disminución de la cantidad de diputados que tiene la Cámara de Diputados en este momento, que lo llevaría a 137 y que muchos entendemos que no debiera ser más de 100, inclusive muchos estaríamos de acuerdo menos de 100. Después yo podría avanzar un poquito porque estoy de acuerdo en eso, porque hay otras posiciones contrarias a esto y dando razonamientos que pudieran ser lógicos, pero que nosotros entendemos que no tiene asidero. Pero esa es la situación con lo que respecta al día de hoy y la presentación de este proyecto de ley, porque es un proyecto para modificación a la Constitución de la República. El presidente de la República también, en su discurso, habló de la reforma fiscal que se centrará en finanzas sanas y reducir deudas y el dinero para la salud. El presidente Luis Abinader dijo en su nueva gestión que el gobierno iniciará un ambicioso plan de reforma el 19 de este mes en la presentación de la reforma constitucional. Eso ya lo hablamos. Abinader dijo que la reforma fiscal incluirá una reforma de gastos públicos y una reforma de tributaria. Esto nosotros ya lo hemos tratado aquí, hemos dicho que los tres principales agentes prestadores de dinero al Estado Dominicano han estado de acuerdo y han publicado inclusive de cómo debe ser la reforma constitucional, la reforma tributaria, perdón, en el país. Y ambos son tres, han estado de acuerdo con que la reforma fiscal contenga también el gasto público, que sea una reforma fiscal que incluya todo lo que necesite para que el gobierno pueda tener más dividendos, pueda obtener mayores recursos. Esa reforma fiscal o tributaria incluirá una reforma de gastos públicos. Entonces, ¿qué decía? Que tanto el FMI, Fondo Monetario Internacional, el BID y el Banco Mundial han dicho que la reforma debe contemplar el gasto público, debe contemplar la eliminación de muchas exenciones que tienen sectores importantes del país. Y entonces el presidente la presentó en ese sentido. La reforma tributaria de Abinader garantiza la movilización de los recursos que requieren para la transformación del país y para poder materializar proyectos importantes como el teleférico, el tranvía y el tranvía de Santo Domingo, el monorriel de Santiago, el tren metropolitano que conocerá, irá desde el centro de la capital hasta el aeropuerto de las Américas y 30 áreas urbanas más. ¿Qué está haciendo el presidente con esto? Está tratando de endulcurar
lo que es la reforma fiscal. O sea, yo una reforma fiscal, pero y para terminar el teleférico de Santiago. Para que entonces los santiagueros digan, no, pero vamos a hacer la reforma fiscal porque tenemos que terminar ese teleférico. A los capitaleños, no, porque vamos a hacer el tren que lleva desde el centro de la ciudad, el metro o el tren, del centro de la ciudad hasta el aeropuerto de las Américas. La ampliación del metro, el teleférico en la capital. Para que los capitaleños digan, no, pero si es para eso, entonces está bien. Desde ya está poniendo algunas motivaciones para que la gente se lo compre. El mandatario afirmó que la propuesta de la reforma fiscal estaría concentrada en tres objetivos básicos. Garantizar las finanzas públicas sanas. Garantizar unas finanzas públicas sanas. Eso es evitar el robo al Estado. Para esto no hay que hacer reforma fiscal. Eso hay que evitarlo ya, debiera estarse evitando. A entender que debe estar sucediendo en este momento. Reducir la deuda. Uno de los elementos es también que se quiere, con esa reforma, reducir la deuda que tenemos porque la deuda se está tragando el presupuesto nacional. Y entonces, uno de los elementos que pudiera beneficiar esta reforma fiscal es la reducción de la deuda. Asegurar los recursos para mejorar nuestros servicios de salud, seguridad, así como una infraestructura fundamentales para nuestro desarrollo. Y por ahí anda la reforma fiscal. También habló el presidente de una reforma laboral. Dice, sobre la reforma laboral, sugirió que el diálogo social tripartito desde hace más de 2 años y eliminaría trabas a los trabajadores y a los empleadores para mejorar la competitividad. Además va a reducirá la sobrejudicialización de las relaciones laborales y evitará conflictos perjudiciales para ambas partes. También incluirá un reconocimiento de los derechos de las trabajadoras del hogar. Esta otra reforma, esto es la parte laboral. Y el presidente, para curarse, porque en todas está tratando de curarse, porque estas reformas siempre traen conflictos en el sector clase media, clase pobre, que es el sector trabajador, que es el sector obrero, en este caso hablando de la reforma laboral, y te dice, vamos a reconocer también a las trabajadoras del hogar. Eso se ha dicho hace tiempo, pero es un mecanismo de decir, vamos a ir más allá. Pero además decir, no es un asunto que me surgió a mí. Eso viene del diálogo tripartito. Pero ese diálogo generalmente lo han impuesto los empleadores junto con el gobierno. Algunas veces los obreros, el sector obrero, no ha estado de acuerdo con mucho de lo que se ha tratado ahí en estos últimos 2 años. También el presidente pretende reformar el sistema de seguridad social, que incluirá los pensionados y reducirá el gasto del bolsillo. Dice el presidente con relación a esto, la nueva gestión de gobierno presentará este 2024 su propuesta de reforma del sistema de seguridad social. Incluirá una mayor cobertura en salud, incluyendo a los pensionados. En materia de salud proponemos ampliar la cobertura de atención para que más dolientes puedan cubrir y reduciendo o eliminando el gasto del bolsillo de la población. Citó que hace 23 años el país adoptó ese importante sistema de protección social, dando un paso valiente en la dirección correcta, debido a que anteriormente menos del 15% de los dominicanos tenían cobertura en pensiones y menos del 20% disfrutaba de una seguridad de salud y riesgos laborales. Pero afirmó que hoy en día ha pasado el tiempo y necesita unos reajustes que había que hacer y que hay que hacer. Miren esto. El presidente es muy poco dado
por decir que nunca ha sido dado, nunca lo he visto, hablando bien de una ejecución de los pasados gobiernos del PLD, de Leonel, de Danilo. Nunca ha hablado bien de nada de lo que ha pasado en los pasados gobiernos del PLD, de Leonel y Danilo. Sin embargo, aquí dice, y me llama la atención, citó que hace 23 años el país adoptó ese importante sistema de protección social, dando un paso valiente en la dirección correcta. No menciona el PLD, pero dice el país, porque la idea es no mencionar el PLD, ni mencionar el gobierno pasado, que sería lo justo. El gobierno pasado, o el gobierno de hace 23 años, que creo que sería entonces de Leonel Fernández, tomó la medida correcta. No, el país no tomó nada. Siempre lo toman ustedes, los políticos, lo asumen ustedes los gobiernos, no el país. Por lo tanto, yo creo que lo correcto debió ser el gobierno, o el gobierno pasado, o el gobierno del año 2000 tanto. Estamos en 2023, del año 2001. Pero en esta ocasión él dice que se debieron hacer correcciones para él justificar lo que se hizo está bien. Ahora, ¿qué es lo que pasa? ¿Por qué él dice que eso que se hizo está bien? Porque ese beneficio de las pensiones a los únicos que ha beneficiado es al sector adinerado, al sector financiero. Y como el sector financiero se está lucrando grandemente con esa modificación de pensiones traídas, como dicen, de los Chicago Boys, traídas desde Chile, y que incluso en el mismo Chile han tenido que modificar, y que ha afectado grandemente al sector empresarial, al sector de pensiones de la República Dominicana, no se puede tocar de manera ligera. No, es que eso hay que quitarlo, eso hace daño, eso fue algo fatídico para el país. No, porque quienes se están beneficiando de eso es el sector financiero. Entonces, ese paso que dio el gobierno, quien lo haya dado, es un paso correcto. Es un paso correcto. Aunque muchos en el país consideren que fue incorrecto. Es el paso correcto que había que dar. Y el sector financiero bañándose en cuarto. Y los pobres quedándose sin pensiones. Sin embargo, es valiente el paso dado de hace 2 décadas. Ha preparado que los gobiernos sucesivos lo mejoren en base a la experiencia. Entonces, también hay otras reformas que el presidente ha realizado. Entonces, visto esto, a mí lo que me llama entonces la atención es que lo que vamos a tener en estos 4 años es el gobierno de las reformas. Gobierno de reformas. ¿Por qué ahora y no antes? ¿Por qué enfrentarlas? Sería la pregunta, ¿no? ¿Por qué ahora y no antes? Bueno, porque muchas de estas reformas afectan a la población. Muchas de estas reformas son antipopulares. Y lo que afecta al pueblo, lo que es antipopular, afecta políticamente al gobierno de turno. Y genera problemas sociales. Y para alguien que se pretende reelegir, no es conveniente estar moviendo estas reformas que al final te van a afectar en el proceso electoral. Te van a afectar en los votos, en las urnas. Entonces, por eso, en estos primeros 4 años de Luis Abinader,
no convenía hablar de reformas, porque me voy a reelegir. Como el presidente se va a reelegir, no voy a crear algo que genere problemas el día de los votos. Ahora, ya pasó el proceso electoral, yo no me pretendo reelegir, y como no pretendo reelegirme en el 2028, que tenga un efecto político, que tenga un efecto electoral, que afecte, a mí no me importa, no me afecta, porque ya yo no me voy a candidatear. Yo puedo reformar la Constitución, puedo hacer la reforma fiscal. Una reforma fiscal que ha sido necesaria, que se está atrasando desde los gobiernos de Danilo Medina. Inclusive los últimos gobiernos de Leonel Fernández. Hace tiempo está la necesidad de una reforma fiscal, una reforma tributaria, y no se había hecho porque todo el mundo tenía el miedo. Danilo no la hizo 2016-2020, porque a pesar de tener el segundo periodo, todos sabemos que intentó reelegirse para un tercer periodo. Entonces no hizo la reforma fiscal porque él pensaba volver. Y como pensaba volver, no hizo la reforma fiscal. Llega Abinader, yo me voy a reelegir en el 24, no voy a reformar nada. Ahora, ya en el 2024, si no voy, entonces voy a hacer estas reformas. Reforma constitucional, reforma fiscal, reforma laboral, reforma de las pensiones, reforma de la salud. Son como 14 reformas que está presentando el presidente. Y arrancando ya hoy, se está presentando la reforma constitucional. Entonces, ¿cómo pudiera llamarse este nuevo gobierno de Luis Abinader, este periodo de 4 años? El gobierno reformador, el gobierno de la reforma. Yo lo he bautizado así. Porque nos vamos a pasar 4 años reformando elementos importantes de la sociedad dominicana. Dios quiera que sea para bien, Dios quiera que le vaya bien al presidente, porque hay muchas cosas de estas que van a afectar a la población. Vamos a la pausa, Leo. Las noticias.